Hola, en el vídeo de hoy te voy a decir cómo se hace la llave del aprendiz de hechicera, que también es para los hechiceros, por supuesto. Es un amuleto que te va a ayudar en tu nuevo camino mágico, pues para que te abra todos los caminos, te abra todas las puertas para que puedas conseguir todos tus objetivos con la magia. En primer lugar te voy a decir cómo se hace y luego te diré cómo se usa. Los materiales que vas a necesitar para hacerlo van a ser una vela roja, una vela bujía. Yo he elegido el color rojo porque representa el éxito y el amor que le tengo a la hechicería. Escribes tu nombre desde la mecha hacia la base y con tu aceite de poder o aceite vegetal la consagras. Una vez consagrada, la pones a derretir al baño María hasta que quede totalmente líquida. También vas a necesitar una hierba. Yo he elegido el laurel porque aporta éxito, laurel molido, pero siéntete libre de usar la hierba, la planta que a ti te represente, que a ti más te guste. Una mecha encerada. También vas a necesitar una llave, evidentemente. Busca esa llave que a ti te guste porque es la llave que te va a acompañar a lo largo de tu camino mágico. Y un recipiente, más o menos así, este es de barro, pero puede ser también metálico o de cristal. Vierte sobre el recipiente toda la cera, el total de la cera que hayas derretido. Completa la vela, bujía completa, toda la cera. Sobre la cera vierte la hierba que hayas elegido, bastante cantidad. Y ahora con una cuchara de madera o un palo de madera, una vara de madera, las remueves. Como habrás visto, he vertido la hierba en el sentido de las agujas del reloj y estoy removiendo en el sentido de las agujas del reloj, que es así como yo remuevo todos los preparados cuando quiero atraer a mi vida algo concreto. Y en este caso quiero atraer una apertura de caminos para conseguir los objetivos en todo lo que me proponga a través del camino de la magia. Mientras remueves, pues vas poniendo tu intención en lo que quieres que te aporte este preparado. Según vas removiendo, pues la cera también se va enfriando. No te preocupes, consiste en que toda la hierba que hayas vertido quede totalmente integrada con la cera. Una vez que has terminado de remover, pues dejas la cera reposar un poco hasta que se temple. Comprueba que todavía sigue estando un poco blanda, pero que no se ha puesto dura por completo, porque tiene que tener una textura de crema. Y ahora vamos a mancharnos las manos. Tienes que sacar todo el contenido del recipiente, toda la cera, que ya se ha impregnado bien con las hierbas, y la tienes que amasar con tus manos. Intenta que sea absolutamente toda la cera. Rebaña bien el recipiente, que quede la menos cantidad de cera posible en el recipiente. Y ahora con tus manos empiezas a darle forma. Pero antes introduce la mecha dentro de esa cera. Igualmente, mientras vas dándole forma a la cera, a la vela, porque lo que vas a hacer va a ser una vela de bruja, mientras que le vas dando forma, pues igualmente pon tu intención en lo que tú quieres que te aporte, que en este caso, te vuelvo a repetir, es que te abra los caminos hacia el objetivo que tú quieras en la magia. Tómate tu tiempo y sin prisas. Una vez que le hayas terminado de dar forma, tienes que presionar la llave en la vela, que quede bien integrada en la vela y que no se vaya a despegar. Así que la aprietas con las manos. Y una vez que ya has puesto la llave, aplanas un poquito la base. Tienes que dejar que la vela se endurezca por completo. Y luego ya, con unas cerillas de madera, la prendes. Intenta prender esta vela en un altar o en un sitio de respeto. Y con tus manos le vas dando fuerza, tanto a la vela como a la llave. También con tu vara de poder,
pues haces sobre la llama de la vela el símbolo que a ti te represente. Si no tienes vara de poder, ya sabes, como te digo otras veces, que uses una punta de cuarzo o bien tu dedo índice de tu mano dominante. Una vez que la vela se haya terminado de consumir por completo, sacas la llave. Evidentemente a la llave se le habrá quedado pegada cera, se habrá quemado un poquito, por eso no te preocupes, porque esa llave es la que tú vas a usar para tus trabajos mágicos. Esa llave, una vez que ya la vela se haya terminado de consumir por completo y comiences a usar la llave, la puedes usar para colocarla sobre tu altar cada vez que vayas a hacer un ritual, un hechizo, un preparado mágico. Si por lo que sea te dedicas a leer el tarot, el péndulo, la evidencia, cualquier tipo de mancia, también te recomiendo que esa llave la coloques sobre la mesa cada vez que vayas a leer el tarot. Incluso cuando vas a meditar y demás, la puedes llevar incluso colgada, que caiga justo sobre tu plexo solar, para que también abra ese camino y tu energía vaya teniendo cada vez más fuerza. Este tipo de velas suelen chisporrotear mucho y tener unas llamas muy altas, es decir, ponlo en un lugar seguro y no te preocupes por todo ese chisporroteo, que cuanto más ruido hace una vela, muchísimo mejor. Así que dejas que la vela se consuma por completo. El mejor momento para hacer esta vela es bajo la influencia de un solsticio, ya sea el solsticio de invierno o el solsticio de verano. Y si no es solsticio, pues aprovecha que sea con la fuerza de la luna llena o bien con la luna nueva para abrir ese nuevo camino en tu vida. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así, ya sabes, te suscribes, me das un like, activa la campanita para que cuando yo suba el próximo vídeo te mande un aviso a tu dispositivo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.